Eso es la prueba si estamos en vivo de eso. Tarde, mejor tarde que nunca, aunque se trate de planificación. ¿Qué vamos a hacer, María, entonces? Lamentamos realmente este problema que tuvimos y pues estamos llegando aquí por este espacio. Esperamos que puedan vernos y poder ser el espacio que ustedes necesitaban. Buenas tardes, Adrián. Lo siento, pero... Tarde de verdad. Tarde de verdad, lastimosamente. Bueno, Adrián, ya que tenemos un poquito menos de tiempo y la gente nos ha estado esperando, hablemos un poquito acerca de cómo podemos mejorar o cómo se puede ser más productivo en nuestras horas laborales. Intentemos hacerlo de una manera breve para el público. Ok, entonces la productividad es enfocado en lograr algo, en lograr resultados. Entonces, resultados, creo que la primera pregunta es que si queremos resultados solamente a corto plazo o a largo plazo. La productividad a corto plazo se puede lograr tal vez con más trabajo, más horas extras, pero a largo plazo uno se va a agotar. Entonces, ahí es donde entra que la planificación o administración de tiempo no solamente es un asunto de un día o de una hora, pero por eso hablamos, por ejemplo, en nuestro seminario de administración efectiva de tiempo, vamos primero a ver la vista general. Si uno quiere ser productivo, hay que tener la vista a largo plazo, saber a dónde quiero llegar, y es como en un maratón, no vas a correr en un maratón la misma velocidad que una carrera de 100 metros, ¿verdad? Lo mismo aplica en la hora laboral de trabajo. No puedes correr con una velocidad de 100 metros y creer que vas a terminar una carrera de maratón. Quiere decir que tenemos que primero tener la meta clara, establecer prioridades y andar en un ritmo que me permite andar a largo plazo y no solamente por una semana o un año sea mucho, pero de realmente décadas, ¿verdad? Toda la vida. Entonces podemos decirte que no solo porque trabajemos 12 horas al día, 15 horas al día somos más productivos, porque más bien nos provoca mayor cansancio, así es. Exacto, ¿verdad? Es que depende, obviamente. Si, por ejemplo, yo trabajo 6 horas en el día y luego trabajo 8 o 10, claro que sí que yo voy a tener más productividad. Pero digo, normalmente depende del trabajo, pero después de 8 o 10 días ya viene la curva abajo, ¿verdad? Y vamos a lograr, de hecho, menos. Es lo mismo como, por ejemplo, en una semana. Si alguien trabaja 7 días, vas a lograr menos que si trabajas 6 días. Tomas un día de descanso para recuperar tus baterías, tu energía. Entonces, en 6 días vas a lograr más productividad en total que en 7 días a largo plazo. Entonces, es un asunto de verlo más, un poco alejados de distancia a largo plazo. ¿Y qué piensas de llevarnos el trabajo a casa? A veces no tenemos el tiempo y creemos que, ok, me voy a llevar el trabajo a casa porque lo voy a terminar en casa. ¿Qué piensas o qué tan factible es para nosotros llevar eso o hacer esto? Entonces, de nuevo, depende, ¿verdad? Hay generalmente esa mentalidad. Yo tengo que entender que una vida balanceada me va a ayudar de lograr más a lo largo de mi vida. Entonces, equilibrio significa también que yo tengo que invertir en mi familia, mis contactos sociales, que tengo que invertir también en mi cuerpo, en mi salud, ¿verdad? Eso también es un punto. Yo no puedo negar mi cuerpo. Los romanos tenían un dicho que decía, una mente sana en un cuerpo sano. Entonces, de nuevo, yo puedo lograr más productividad si yo dedico cierto tiempo también a ejercicio, comer saludable. Eso me va a aumentar mi rendimiento también en el tiempo laboral. Entonces, llevarse el trabajo, en excepciones, digo yo, tal vez se podría, si yo tengo hijos, si se van a dormir después de las 8, entonces yo puedo trabajar tal vez 1 hora más o 2 horas más luego, ¿verdad? Y disfrutar con mis hijos, entonces tal vez sí. Pero generalmente tenemos que separar también, porque así recuperamos mejor y somos más productivos en un tiempo y un lugar dedicado al trabajo que tener trabajo siempre. Igual nos vamos a agotar y la productividad realmente se va a bajar. Ok, entonces cuando nosotros hablamos de que no es muy recomendable llevarnos el trabajo a casa, ¿cómo pudiésemos separar? Porque a veces creemos que no nos dio tiempo por la actividad diaria o nos salió una urgencia en el trabajo, en la oficina, algo que no teníamos previsto. ¿Cómo podemos hacer para separar que tengo que diferenciar
tengo que tener cuadrantes importantes para mi vida personal y mi vida laboral, o los puedo compenetrar en esto? Sí, no, entonces hay algunas cosas prácticas, sencillas que me van a ayudar. Por ejemplo es tener 2 teléfonos, ¿verdad? Algo tan sencillo. Si yo trabajo con el mismo número que yo tengo también en mi vida privada, entonces a cualquier hora que me llama un cliente yo voy a estar trabajando. Y no, a veces me va a agotar. Es mejor tener como 2 correos, 2 teléfonos y así literalmente separar su vida privada y protegerlo también. Pero al revés, proteger su trabajo de la vida privada para dedicar y trabajar más enfocado. También tenemos que entender que hay una visión para mi vida personal y una visión empresarial. Y obviamente que ellos tienen que traslaparse, pero sí hay partes que son meramente de privada y meramente empresarial. Entonces, ahí entender que hay esa separación, que sí, claro que hay un traslape, pero también crear barreras o muros que me permiten de separar, porque de nuevo, a largo plazo, si yo me recupero mejor en mi tiempo fuera del trabajo, voy a lograr más durante mi trabajo. Pues yo creo que esto es muy importante que nosotros lo consideremos, porque sí, es cierto que estamos interrelacionados en nuestra vida diaria, pero nosotros necesitamos saber cómo aprender a diferenciar. Queremos mandar un saludo a don Mario de Rosquillas Rosquinica y a todos por conectarse. Nuevamente 1000 disculpas por el inconveniente causado. Esperamos sus comentarios y sus preguntas también, y vamos a seguir hablando de cómo el tiempo podemos organizarlo de una manera más productiva. ¿Qué piensa o qué opina acerca de un empleador, de qué manera puede apoyar a organizar mejor el trabajo de un colaborador? ¿Cómo puede hacerlo más productivo o medirlo? Sí, entonces para hacerlo mejor creo lo fundamental que cualquier empresa tiene que tener es una visión y metas claras. Porque solamente se puede planificar, tener un plan si sabemos a dónde vamos. Entonces lo primero que una empresa tiene que tener son metas claras con prioridades establecidas también, porque tenemos un sinnúmero de metas normalmente y tenemos también que comunicar a los colaboradores cuáles son las prioridades para que se puedan dedicar a los que son más importantes, más que a algunas metas que tal vez no son tan esenciales, ¿verdad? Y también obviamente digo como mandarlos a un seminario de planificación literalmente, porque no es tan complicado, es más un asunto de disciplina que de complicado, pero uno tiene también que tener cierto conocimiento, porque naturalmente no lo podemos, sí tenemos que dedicar y tal vez mandar a los colaboradores también para que aprendan cómo planificar enfocado en metas y prioridades. Lo que pasa es que venimos en el día a día y creemos que también el empleador me tiene que decir qué hacer y cómo hacer durante esas 8 horas. ¿Crees que es más productivo si yo le doy esas 8 horas a mi colaborador o realmente le digo y le establezco una meta? ¿Qué consideras vos? Digo, eso también es una pregunta de cultura o de qué tanto son dedicados y capacitados los colaboradores. De hecho, existe en varias empresas ese sistema donde solamente trabajan con resultados. Literalmente dicen, no me importa si trabajas 2 semanas al año, si trabajas 4 horas al día, si vos cumples con los resultados, no me importa cómo lo haces, si lo haces de casa, si lo haces en la oficina, y funcionan bastante bien, pero de nuevo es una cultura, tienes que entrenar y tienes que obviamente tener la posibilidad de medir los resultados. Pero generalmente la pregunta es, o que yo pregunto es, ¿qué quieres? ¿Qué quieres en tu empresa? ¿Que hay presencia de muchos colaboradores o que hay muchos resultados? Y creo que la respuesta es bastante obvia, buscamos resultados. Entonces, ¿cómo logramos eso? Hay 1000 maneras de cómo hacerlos. Y la presencia no es tan fundamental mientras se logra algo. Hay excepciones, digo, como un vigilante, obviamente, tiene que ser presente, o el médico en el hospital, ¿verdad? Entonces hay ciertas cosas que tenés que tener presencia, pero la mayoría tenemos que enfocar en los resultados y no tanto en presencia. En este momento que hemos vivido lo de la pandemia y que hemos tenido que tener este tipo de trabajo, muchas veces hemos trabajado desde casa, ¿qué opinas del teletrabajo o de esta nueva manera de trabajar?
Eso es una cosa que yo digo que tiene ventajas y beneficios y tiene muchos retos y también desventajas, ¿verdad? Teletrabajo primeramente requiere alta dedicación y autodisciplina del colaborador, ¿verdad? Y también la infraestructura dentro de la casa se tiene que considerar. Tal vez en la oficina hay aire, hay buen internet, en la casa no. En la casa hay los niños, tal vez hay no sé, una lora, que sea, hay bulla, y es más difícil de concentrarse, ¿verdad? Por otro lado, a corto plazo muchas veces también se siente motivado el colaborador porque tiene más tiempo, no le toca viajar al lugar de trabajo, puede tomarse un pequeño tiempo con sus niños, si tiene niños chiquitos. Entonces hay beneficios, pero yo digo generalmente es mejor tener un lugar que es la atmósfera es dedicado al trabajo. En la casa la tentación es mucho, ¿verdad? Y también esa atmósfera y también los pequeños intercambios con el equipo, ¿verdad? Hay esa eficiencia que yo puedo coordinar ahí en el café, rápidamente, cosas que si yo estoy en mi casa, todo tiene que ser extra. Entonces generalmente yo digo, se puede, pero yo creo a largo plazo es necesario, somos seres físicos, es necesario tener por lo menos algunos días en la semana donde sí todos estamos en la oficina. Meramente virtual a largo plazo ni es tan saludable y no creo que se pueda lograr lo mismo. Ok, tenemos una pregunta de León Aburto, dice, ¿hay estrategias que puedan reducir la procrastinación? Sí. Hablamos mucho de metas y de visión porque de hecho es la base de todo. Entonces, lo que me anima, lo que yo tengo la visión, me da normalmente también la energía de hacerlo. Y el segundo que es relacionado a metas es basado en metas, establecerse prioridades. Y después es una cosa de si yo quiero lograr algo, tengo que hacer lo que tiene prioridad. Y eso me va a ayudar a tomar la decisión de decir no conscientemente a cosas que puedo o quiero dejar, tal vez no solamente posponer, pero dejar porque yo veo que realmente no son tan importantes. Y al revés, eso me libera tiempo a dedicarme a las cosas que no puedo posponer, que sí tengo que hacer. Pero eso es una cosa de planificar conscientemente para discernir qué es qué, porque en la ética del día a día muchas veces yo hago lo que yo estoy haciendo sin reflexionar si eso realmente tendría que ser lo que yo dedico tiempo en ese momento. Y es lo que me va a generar los resultados. Si lo hago sin saber, no voy a tener el resultado deseado. Entonces, como empleador, volviendo también un poco al empleador y a las empresas, ¿cómo yo le puedo transmitir a mi colaborador que aproveche el tiempo, que no desperdicie su tiempo y que se enfoque en las tareas que sí realmente nos generan resultados? Sí, entonces de nuevo, lo primero es que la empresa tiene que tener esas metas claras y en un segundo paso comunicarlos y tener después también herramientas para monitorear si han los resultados o de qué manera, a qué se está dedicando el colaborador. Entonces creo que, y también ahí entra lo que también tocamos en varios seminarios, conociendo la personalidad de cada colaborador, porque los seres humanos son diferentes y hay diferentes maneras como interactúan, en qué se enfoquen. Entonces como líder es importante también conocer quién es mi colaborador para yo estar consciente de sus fortalezas y debilidades y poder influenciar en cómo él va dedicarse a ciertas tareas. Ok, este 9 y 10 de febrero vamos a tener nuestro seminario de administración efectiva del tiempo, que va a ser impartido por Adrián, y pues nos va a dar esto y muchos otros tips para que ustedes puedan aprender a organizar su tiempo. Nosotros aquí en BPN creo que hemos aprendido algo, o mucho de los suizos, porque creemos que la planificación es muy importante. Y hablando de planificación, ¿cuál cree que es la mejor manera? Hacerla mensual, anual. Hablemos un poquito para que la gente sepa de qué va a tratar el seminario. Entonces ahí es donde entra también que hay cierta metodología, ¿verdad? Que de nuevo se puede adaptar a su situación y a su personalidad, porque hay gente que le encanta cada detalle, hay gente que le gusta la libertad, pero hay ciertos principios que sí que tenemos que conocer. Y básicamente es una cascada
de a largo plazo la vista general hacia el detalle del día. Entonces generalmente se habla de una planificación a largo plazo, puede ser décadas, después normalmente una planificación anual y después se puede reducir como una planificación mensual, semanal y al final diario, porque lo que realmente podemos manejar es el día, ¿verdad? Es una unidad, pero no podemos dejar de vista lo que es a largo plazo y por eso tenemos que iniciar de más lejano, que es mi visión, mi meta, y después volverlo en hacerlo en paquetes más pequeños que sí realmente podemos administrar. Ok, ¿y qué le pudiésemos sugerir a las personas cuando inicia un año? Porque realmente todos nos llenamos de metas, todos queremos cambiar, todos queremos planificar, pero muy poco lo hacemos. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? ¿Hacerlo al final de año, a inicio de año? ¿Cómo podemos ir trazándonos estas metas? Sí, normalmente, por ejemplo, nosotros en BPN siempre al final del año dedicamos un tiempo donde yo primero como líder me tomo un tiempo para preparar el próximo año, después junto como equipo planificamos el próximo año, que es bastante tiempo que invertimos, pero eso se ahorra después, ¿verdad? Mucha gente dice, no tengo tiempo para planificar, no es al revés, no tienes tiempo porque no planificas. Entonces, normalmente se hace al final del año y de nuevo también para conscientemente decir, ok, ¿cuáles son los 3 puntos tal vez que realmente queremos lograr? Y diferenciar aquí de los deseos, de lo me gustaría, yo quería, y de lo esencial que sí tenemos que hacer. Entonces tenemos prioridades, ¿verdad? Metas y establecer prioridades y enfocarse, y así podemos avanzar en lo que realmente es importante y no solamente estar ocupados. Eso es lo que sucede muchas veces. La gente son ocupados en el día a día, pero no logran resultados porque no conscientemente dirigen su tiempo. Ok. Realmente esta planificación también es muy importante. Yo les comento a las personas de que medirla pues, al final de año, a mediados de año, cuánto se puede medir, porque si bien establecemos metas, a veces son a largo plazo, a corto plazo, pero ¿cuál es la mejor manera? Al final de año la puedo medir y la puedo tomar como algo para mejorar o algo que lo cumplí. ¿Cómo puedo hacer esto? Sí, entonces digo yo, en una empresa normalmente uno se establece metas anuales y tal vez después uno se pone como trimestre o mensual, ¿verdad? Nosotros recomendamos que cada día básicamente yo hago un mini análisis, ¿verdad? De 5 minutos, qué he logrado, qué no, por qué no, pero digo yo, las metas en sí tienen que tener una fecha y muchas veces esa fecha es al final del año. Si la fecha es antes del final del año, ya vamos a revisar la meta antes del final del año. Pero por cierto, la planificación anual que mencionaba anteriormente, igual obviamente evaluamos el año pasado y ahí es el punto donde vamos a evaluar qué meta hemos logrado, cuál no, por qué, analizar, aprender y aplicar para el siguiente año. Ok, y pues ya así para concluir, pues para ya por el tiempo, ¿qué nos pudiese decir o qué podemos esperar del Seminario de Administración Efectiva del Tiempo? Creo la gran diferencia entre o en comparación a muchos otros seminarios es que nosotros tomamos esa vista general que es necesario de hecho para tener una buena administración de tiempo en el día a día en la metodología. La metodología sin la vista general de quién soy yo, cómo funciono yo, cuál es mi visión, cuáles son mis metas, nunca te va a permitir de hacer una buena planificación. Yo creo que eso es algo que es fundamental, que dedicamos también tiempo en entenderse a sí mismo, lo que me anima, lo que son mis fortalezas y debilidades, y basado en eso después, cómo se traduce eso de mi vista a largo plazo, cómo se traduce eso en una buena planificación al final del día. Ok, entonces para concluir, realmente nuevamente disculpas por el inconveniente tenido. Esperamos que haya sido de su utilidad y lo esperamos en este seminario que se llevará a cabo el día 9 y 10 de febrero para que ustedes puedan, al igual que nosotros, aprender a planificar su tiempo. Y recuerden que el tiempo no se recupera, no lo podemos comprar ni adquirir. Y nuevamente muchas gracias Adrián por el tiempo y muchas gracias a ustedes por habernos esperado y querer compartir este momento con nosotros. Gracias, buenas tardes. Adiós.